a todas las personas que nos están en sintonía en este momento. Hoy traemos una entrega más de nuestro podcast NDR. Y para iniciar, hoy vamos a tratar un tema muy importante para estos tiempos. En primer lugar, quiero presentar a nuestro hermano Algarín, que nos está visitando hoy. Un aplauso para él. Aquí tenemos a nuestro hermano Pedro de vuelta. Dios me le bendiga. Y aquí tenemos a nuestro hermano Carlos. Dios les bendiga a todos. Amén. Nuestro amado pastor está detrás de cámara hoy. Ahí no está tirando al medio. Sí. Aquí vamos a tratar un tema y para iniciar quiero leer en el capítulo 24 de Mateo, algunos versos. Para iniciar un tema muy interesante, que el tema de hoy es: no permita que el amor se enfríe en tu vida. Ese es un tema muy interesante porque hoy en día estamos tratando personas, estamos viendo un mundo que se está desmoronando, un mundo donde hay muchas personas heridas, muchas personas de falta de amor y otros que necesitan ese amor para transmitírselo a los demás. Pues vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Amén. El 24, verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. ¿Cómo ustedes ven estos versos que acabamos de leer? Bueno, a mí me parece que es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Y es increíble porque esto fue algo que fue dicho por Jesús hace 2000 años atrás. Y más sin embargo lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Habla acerca de guerras, habla acerca de terremotos, habla acerca de peste, de hambre. Y lo estamos viendo a vuelta alrededor del mundo, lo estamos viendo. Cómo están las guerras en Rusia, en Ucrania, está la guerra en Israel, con Pakistán, con Gaza, y personas muriendo de hambre, niños muriendo de hambre. Tuvimos el COVID no hace mucho, están tantas cosas sucediendo, terremotos ahora mismo también hubo en Rusia, hay posible aviso de tsunami. ¿Cuántas cosas no están pasando en el mundo? Y más sin embargo Jesús profetizó todo aquí en Mateo 24, dándonos señales del fin. Todas las personas yo entiendo que todos en el mundo siempre pensamos: ¿qué será después de la muerte? ¿Cuándo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? Muchas personas nos preguntamos, es normal, es natural en el ser humano. Y a mí me llama mucho la atención porque los discípulos, cuando Jesús le está hablando del fin, les dice: ¿cuándo será? ¿Y qué señal habrá? Porque todos buscamos, ¿verdad?, algo como que nos lleve a la realidad. Yo creo que este tema que estamos tratando es de interés, como decía nuestro hermano Carlos, que estoy muy de acuerdo, estamos viviendo en los últimos tiempos. Sí, es bien interesante cómo Jesús nos dejó esa herramienta para medir los tiempos. Ve que él va diciendo lo de la guerra, de las pestes, y cómo el amor de muchos se enfriará, y lo podemos ver. Nosotros que, ¿verdad? Yo soy joven,
pero ya he vivido cierto tiempo y he podido ver cómo los tiempos han cambiado, cómo ahora las redes sociales influyen y tú puedes ver la poca tolerancia que hay en las calles cuando tú sales, la poca tolerancia, la gente peleando por cosas, las cosas que ves en las noticias, ya no hay tolerancia, ya no hay paciencia, ya no hay ese amor. Entonces, pues podemos usar esta herramienta que nos dejó Jesús y medir que ya los tiempos estamos en las finales, como le preguntaron sus discípulos. Y otra cosita que me llama la atención de este verso, el verso número 12, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad. O sea que estamos en una guerra de la maldad y el amor, ¿sabes? Sube la maldad y disminuye el amor. Entonces es muy importante nosotros como iglesia, ¿verdad? Que mantengamos el amor y que sigamos esparciendo este evangelio de amor. Bueno, aquí hay un punto muy interesante en el versículo 5. Dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, dice la palabra. Gamaliel dijo, el profeta Gamaliel dijo, el que es de Dios permanece, el que no es de Dios perece. Es decir, diciendo, porque se estaban levantando muchos grupos y en ese entonces esa iglesia perseguida pues estaba ganando almas. De hecho se ganó toda su generación. La iglesia perseguida se ganó toda aquella generación después que Cristo muere. Y es levantado, pues ustedes saben que hubo una gran persecución y esa iglesia predicaba corriendo, pero predicando el evangelio, y así esa iglesia pudo ganarse esa generación completa. Entonces, en este sentido, aquí dice el Señor claramente, miren que nadie los engañe, porque en esos últimos tiempos va a haber de todos, de todo, de todo, de todo. Es decir, engaño por doquier, falsificando cosas para declarar que eso, esta es la verdad, la verdad, esto es realmente para que confundir a muchos, para engañar a muchos. Entonces es importante que nosotros que tenemos la verdad, que tenemos el evangelio revelado, pues nos mantengamos firmes. ¿Me entiendes? Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Amén. Hay que perseverar, estar perseverante ahí en lo que tú has creído. ¿Me entiendes? Porque esta Biblia no la tendremos. ¿Me entiendes? La Biblia no la tendremos. Porque van a ser quemadas y el que encuentre con una Biblia ya tú sabes. Pero nosotros vamos a tener la verdad en el corazón y tenemos que mantener firme hasta el fin. ¿Entiendes? Para de hecho, ser salvo. Pedro, con tal de que tú digas sobre la Biblia, yo he estado un poco vigilante de lo que hoy en día se está enseñando y una de las cosas que quiero compartir con la audiencia hoy es, en el momento que yo estuve pensando en este tema que estamos tratando hoy, sobre el amor, no permita que el amor se enfríe. Una de las cosas que me impulsa a mí es lo que se está diciendo hoy detrás de las redes. Muchas personas que hoy en día están tratando de tergiversar la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es eficaz. La Biblia dice que no pasará ni una tilde de esta palabra hasta que todo se cumpla. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener como cimentada es esta palabra que Jesús dijo. No pasará nada. Todo pasará, menos su palabra, perdón. Ahora, ¿qué me llama la atención aquí? Que yo he escuchado por ahí que muchas instituciones importantes del mundo están haciendo su propia Biblia. Y lo que Pedro acaba de decir, que la palabra va a desaparecer, no es que no va a haber una Biblia. Pueda de que vaya a haber una Biblia, pero una Biblia tergiversada. Correcto. Hoy en día han querido dañar la imagen de la Biblia de muchas versiones que hay hechas, pero cuando yo siempre, esto lo hablo mucho con mi familia, yo siempre me agarro de esta palabra y quiero que la gente ponga un poquito de atención a esto. Yo me agarro de esta palabra. Los discípulos en aquellos tiempos no solo hablaban de la palabra, sino que vivían la palabra.
Y cuando uno vive el fundamento de la palabra, ya la predicación le sale, es genuina. Por testimonio. Porque tú predicas por el testimonio. Y la Biblia dice que muchos van a llegar a los pies de Cristo por nuestro testimonio. No es lo mismo decir que Jesús sana a decir que el pastor fue sanado por Jesús. Y que la hermana tal fue sanada por Jesús. Y que Jesús levantó un paralítico. Eso es evidencia de lo que nosotros predicamos. Y esa es la palabra que creo que tenemos que mantener. Ese es el amor que debe de haber en nosotros, siempre ferviente. Y yo le pregunto ahora, aquí cuando dice acerca del amor, ¿verdad? No dejemos que el amor, ¿puede suceder eso dentro de la iglesia? Yo entiendo que sí, pasa dentro de la iglesia más de lo que de lo que pensamos. Y a veces me ha pasado a mí, por ejemplo, en estos días se murió un vecino mío de Puerto Rico y él no le servía al Señor. Y a veces uno siempre reflexiona, ¿verdad? Cuando alguien cercano nos muere, entonces uno dice, wow, se habrá ido con Cristo. Y viene a mi mente, wow, ¿sabes? Yo nunca le hablé del Señor, yo nunca tal vez le dije, vamos para la iglesia, mira, Cristo te ama, mira, Cristo viene pronto. Nos toca a nosotros como iglesia, ¿verdad? Cuando uno reflexiona, tenemos que ser más proactivos, tenemos que tener más propósito en eso, ir a la calle, ser más agresivos en ese sentido de expandir el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y es el amor, básicamente el evangelio está basado en el amor. El mandamiento más importante es amar al Señor y el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo. Entonces Juan 3:16, que es uno de los versos, si no es el más importante, de que está centrado el evangelio, es porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor es lo que caracteriza a la iglesia, es lo que tenemos que estar, ¿verdad? Esparciendo. En ejemplo, como decía el hermano Claudio, con acciones, con palabras, el amor. Tenemos que como iglesia ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo, esparcir ese amor y luchar contra las tinieblas de maldad, porque en este verso Cristo decía ya la maldad está aumentado, la maldad está ganando, ¿verdad? Y todo es un propósito y se tiene que cumplir, pero mientras estemos aquí en la iglesia, la responsabilidad es esparcir el amor. Y eso es muy buen punto. El amor que tenemos que tener por el prójimo para hablarle acerca del evangelio, acerca de la salvación, las buenas nuevas de nuestro Señor. Ahora, Pedro, ¿tú crees que puede ser que no tengamos amor el uno por el otro aún dentro de la iglesia? Que a causa de la maldad, como dice la palabra aquí, que nos volvamos inclusive hasta indiferentes ante la necesidad de nuestro hermano. Bueno, usted sabe que en aquellos tiempos la palabra dice que estarán dos majando en un pilón. Uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, ahí verdaderamente se va a saber de qué cuero, como dicen, está hecha la correa. Es decir, los verdaderos cristianos van a dar fruto. ¿Entiende? Y los que no son verdaderos, usted verá cómo van como el trigo y la cizaña. ¿Entiende? El trigo da fruto, la cizaña crece espigada, y entonces usted la puede coger y arrancar. Es decir, el amor genuino de Dios no se imita. Ese amor es verdaderamente una esencia de lo que es Dios. Entonces, el que tiene sembrado al Espíritu Santo en su corazón, ese va a amar genuinamente, ese va a padecer por su hermano. Es decir, porque el amor tiene una distinción muy especial. ¿Me entiende? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor nunca deja de ser. Es decir, el amor da fruto. ¿Me entiende? Entonces tenemos que entender que Cristo no puede ser burlado. Es decir, ahí se van a diferenciar lo manso de los cimarrones, como dicen popularmente. Porque verdaderamente ser cristiano no es llevar una Biblia. Ser cristiano es usted dar fruto de cristiandad,
¿Me entiendes? Cuando el Señor dice, al que te hiera en una mejilla, volteale también la otra. Lo que está hablando es una actitud, ¿me entiendes? Una actitud ante tu hermano. ¿Cómo tú te vas a defender? En el momento le vas a responder con agresividad cuando el Señor te dice, mía es la venganza. ¿Tú me entiendes? Es decir, el cristiano genuino, lleno del Espíritu Santo, en esos momentos de desesperación, porque va a haber momentos de desesperación. El que no tiene a Dios está desesperado. Mira hoy en día cómo están las cosas. El que no tiene a Dios, usted ve que está buscando estímulo por todos los lados, ¿entiende? Para poder subsistir. Y esto es ahora. Más adelante será peor. Más adelante será peor. ¿Por qué? Porque, hermano, es que solamente Cristo hace al hombre feliz. Puede llenar ese vacío. Puede llenar ese vacío. Solamente el Señor. Entonces yo diría que lamentablemente va a haber de todo. Vamos a ver, nos vamos a sorprender de las cosas que usted crea que pensará que son y no fueron. Hay de todo en la vida del Señor. Amén, así es. Contestando a tu pregunta, Carlos, sí, ¿sabes? Es triste que se pueden dar esos casos aún dentro de la iglesia. ¿Y por qué es triste? Porque en Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios. Aleluya. Porque Dios es amor. Amén. Entonces, Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de amar. El amor es un sentimiento. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de amar. Entonces, Dios nos dio el mandamiento de amar. No es una opción. Dios nos dio el mandamiento de amar. Amar a Dios y amar a su prójimo. Es triste. Y ahí mismo, en ese mismo tema, cuando hablamos de amor, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario fue por amor. Fue con un amor incondicional, que de hecho, que a lo mismo que lo injuriaban, ¿verdad? Él lo perdonó. Ahora bien, como pregunta nuestro hermano Carlos, una interesante pregunta, si hay falta de amor dentro de una iglesia. Sí lo hay, porque como decía Pedro, trigo y cizaña, ¿verdad? Ahora bien, muchos heridos que salen de una iglesia por falta de amor, nosotros estamos aquí dando un mensaje de restauración y dándole a entender a la gente que se siente herida, que se ha ido de una iglesia porque lo han, quizás porque hizo algo y lo han señalado y no le han brindado el amor que quizás él entiende que necesita. Pues Jesús no te has abandonado. Jesús está ahí para darte una mano, como lo hizo con la mujer adúltera. Lo que Jesús te dice es, ven, vete ahora, yo te perdono y no te condeno, como te están condenando los demás, pero vete y no vuelvas a pecar. O sea, trata de alinearte a Dios, y esas heridas que tienes, entrégaselas a Jesús, porque Él dice, ven a mí con todo lo que tienes, yo te voy a hacer descansar. Creo que en conclusión sí, ahí aparece, pero tenemos que seguir hacia adelante. No permita que lo que infunde, la persona que infunden ese desamor, te influyan en el corazón tuyo. No te dejes dañar tu corazón por nada ni por nadie. Y me gustó lo que estaba comentando mi hermano Omar, que dijiste que Dios nos manda a amar, ¿verdad? Y aquí estaba leyendo en Mateo 22, versículo 34, el gran mandamiento. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, la tasa de rechazo de nosotros los cristianos va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque como dice, mira lo que dice la palabra aquí en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación
y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sí. Es decir, el cristiano genuino va a ser muy perseguido, ¿me entiendes? Va a ser muy perseguido. ¿Por qué? Porque recuérdese, hermano, usted no baila con el mundo. No, usted va en vía contraria a los que ellos están buscando y persiguiendo. Usted está bien definido, ¿me entiende? A quien usted le sirve, al Dios que usted le sirve. Entonces, es por eso que te van a perseguir y te van a meter en cárcel. ¿Por qué? Porque tu palabra no tiene un precio, ¿entiende? Hoy en día usted ve que la justicia de este mundo tiene precio. Usted va a un abogado y quiere defenderse, ese abogado habla con el juez y le ofrece, ¿cuánto tú ofreces? Mira, porque ahí está el juez, tenemos que comprarlo. Entonces, esa justicia es una justicia barata, pero la justicia del Señor es sí y amén. Amén. ¿Me entiende? El Señor no hace inocente al culpable, lamentablemente. Entonces, por eso que el cristiano genuino va a padecer persecución. Definitivamente. Vamos a ser perseguidos. Pero esa misma lealtad al Señor, esa lealtad es la que delante de Dios va a defenderte a ti. Esa verdad te va a defender a ti. Porque la verdad no tiene quien la defienda. La verdad se defiende sola. Entonces, si en ti habita la verdad, tú vas a ser perseguido. Pero mira, no tuerza, no te humille delante de hombre. Humíllate delante de Dios y esa verdad te va a defender en todo momento. Amén. Aunque te metan preso, aunque te maten, no importa. No importa lo que, a causa de la verdad, esa verdad lo que te va a hacer es libre a ti. Eso te lo digo. Ahorita nuestro hermano Algarín dijo algo que es algo crucial que Jesús le dijo a los discípulos cuando le estaba dando esta contestación. Que este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Dentro de los versos que leímos está ese. Y es bueno tomarlo en cuenta que no podemos parar de predicar. Por ese amor que Cristo nos brindó y nos dice que amemos, tenemos que mantenernos. Ahora, en Corintios, Primera de Corintios capítulo 13, hay un detalle de un verdadero amor. Hermano Carlos. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 13, 1 en adelante. Dice así: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser, ¿verdad? No deja de ser. En una conclusión, vamos a darle la oportunidad a mi hermano acá para que dé su conclusión sobre este tema, cómo le ha parecido. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y creo que es un tema muy adecuado para los tiempos que estamos viviendo. Y nada, como conclusión, quería decir en la segunda carta de Juan, es un capítulo, el versículo 6, porque, ¿verdad? A lo mejor nos preguntamos, pero ¿y cómo, en qué consiste este amor? Pues aquí en esta carta Juan dice que este es el amor, que andemos según sus mandamientos. O si no es una ciencia, seguimos los mandamientos, obedezcamos al Señor y así aprendemos a amar, acercándonos al Señor. Cuando nos llenamos de su Espíritu Santo, que nos cambia, que nos transforma,
el amor se nota, el amor es visible en otros. Amén. El Espíritu Santo da testimonio, ¿verdad? Y nada, eso es lo que tenía que comentar. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Espero que no sea la última. No va a ser la última, créelo. Mi hermano Carlos, una conclusión, mi hermano Pedro. Pero definitivamente, como dijimos ahorita, ¿verdad? Que si Dios está en nosotros, tenemos que tener amor, porque Dios es amor. Y la iglesia, tenemos que dar testimonio en todo tiempo, porque el mundo tiene sus ojos fijos en la iglesia. Y la gente va a venir a los caminos del Señor basado en cómo nosotros tratemos a los demás, cómo nosotros nos comportemos, cómo es nuestro testimonio, si estamos reflejando a Cristo, si estamos reflejando ese amor, esa misericordia. La gente ya está cansada de ser juzgada, está cansada de ser criticada. No, vamos a amarlos, vamos a recibirlos, vamos a buscarlos. Así como el buen pastor dejó las 99 ovejas y fue a buscar aquella que se perdió. Ahí está la prueba del amor. Porque tú podrías decir, bueno, la oveja se perdió, allá ella. ¿Quién la manda a irse, verdad? Pero en algún momento, todos nosotros fuimos esa oveja perdida. Y Jesucristo, con ese amor tan grande, dejó las 99 para ir en rescate de esa oveja perdida. Correcto, qué lindo. Señores, ustedes saben que el Señor es claro en su palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de los dones. Tú puedes tener todos los dones del mundo, y si tú no tienes amor, mira, si no tienes amor, nada sirve. Todos esos dones, esas unciones y esas cosas, mira, eso funciona con amor. Es el distintivo del Señor, el amor. Imagínese usted que tenga el don de profecía. Entonces profetice sin amor. A profetizar. Mira, así te dice el Señor. Mira, con un gesto, una actitud. No, con amor. Amado, Dios no humilla a nadie. Dios quiere que todos seamos salvos, que todos seamos sanos, que todos seamos amados y amemos. Porque cuando el Señor deposita en nosotros su Santo Espíritu, lo primero que en ti brota es cambiar, amar a los demás. Es decir, tú quieres, en ti surge un cambio, una transformación. Ya tú no, ese viejo hombre desaparece de tu vida. El nuevo hombre, ¿qué es lo que hace? El nuevo hombre ama. El nuevo hombre sufre. El nuevo hombre padece. El nuevo hombre se pone, mira, delante para que la bomba no le haga daño a los demás. Óyeme, ¿hasta qué nivel? Es decir, cuando alguien tira una bomba, que mira lo que pasó entre los hermanos tal y fulano de tal, espérate, no siga comentando eso, párate ahí, ya. Es decir, el hombre espiritual, el hombre de amor, siempre busca la paz, siempre busca la armonía, ¿me entiende? La armonía, que no haya es decir, hablando en el término de músico, que no haya una nota discordante. Eso busca el hombre de Dios. Bueno, nosotros quisiéramos seguir más, mis hermanos, mis amigos, pero sabe que el tiempo apremia, necesitamos dejar espacio para el próximo. Pero quiero concluir con esta palabra. Todo lo que hemos hablado aquí lo hemos hablado por ti. Lo hemos hablado para ti que nos estás mirando. Queremos que entienda que el amor de Dios es genuino. Voy a concluir mi parte diciendo, en el 13:13 de Primera de Corintios dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. A ti que predica con amor. Y a ti que necesita amor, busca de Cristo, que es el verdadero amor. Recuerda que los dones que Dios le da a una persona, si no hay amor, es como un címbalo que resuena. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a mi hermano Algarín por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios bendiga. Muchas bendiciones.